Buenas noches, bienvenidos a Analízale. En el programa de hoy hablaremos de inteligencia artificial, de sus posibilidades, de sus usos, de su aplicación en el día a día de las empresas leonesas y también de sus peligros. Peligros como este: la inteligencia artificial puede hacer pasar por real algo que no lo es. Ahora sí, buenas noches. Han visto una simulación en la que se ha utilizado mi imagen y mi voz, pero yo nunca he pronunciado esas palabras delante de una cámara. Igual que Donald Trump nunca ha sido detenido ni ha escapado corriendo de la policía. Tampoco el Papa Francisco ha vestido nunca este abrigo blanco de plumas. Y la Catedral de León nunca ha estado a pie de playa. Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial, una tecnología basada en la combinación de algoritmos que han sido planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas, aunque todavía nos resulta lejana y misteriosa. Precisamente para conocerla un poco mejor, esta noche la analizaremos con varios expertos en nuestra mesa. La inteligencia artificial se emplea para realizar tareas de una manera más eficiente que de otro modo se harían de forma manual. Por ejemplo, la resolución de problemas o las comunicaciones con clientes. Hablaremos con 3 empresas que ya están implementando esta tecnología en su día a día. De momento, solo el 42% de las empresas europeas afirma usarla. En el caso de España, con un tejido empresarial formado por pymes, ese porcentaje sube. El 60% de las empresas de entre 50 y 250 empleados la utiliza, a pesar de los desafíos que se les presentan. En el programa de esta noche también contaremos con un experto en esta inteligencia que además es docente en la Universidad de León, una institución que desde el año pasado imparte el grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Los ingenieros cada vez son más necesarios y están más demandados en una sociedad que ya se está metiendo de lleno en la industria 4.0. Los problemas de ciberseguridad y la constante digitalización de todos los procesos, y por este motivo desde la universidad ya trabajan en un nuevo perfil que ayude a todos los sectores a hacer frente a estos cambios. Este tipo de tecnología cambiará muchas profesiones, ya sea haciendo sus trabajos más simples y rápidos o sustituyendo a los empleados o creando nuevas profesiones. Estas son las más amenazadas. Además de los teleoperadores, los trabajadores de telemarketing, están los profesores, los sociólogos o incluso los jueces. Aparecen entre las profesiones más amenazadas por la inteligencia artificial. La Unión Europea ve con recelo la irrupción de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo incluso ha dado un primer paso para aprobar la primera ley en el mundo que regulará la utilización de herramientas como el ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje de la inteligencia artificial que elabora conversaciones y realiza textos similares a los que haría un ser humano. Hay países como Italia que han llegado a bloquear su uso por la falta de respeto a la ley de protección de datos de los consumidores. Su regulación pasa porque estos sistemas estén supervisados por personas, sean seguros, transparentes, no discriminatorios y respetuosos también con el medio ambiente. La inteligencia artificial está siendo utilizada en campos sensibles como por ejemplo la medicina. De hecho, el doctor Antonio Mostaza, aquí lo vemos, ya opera en el Hospital San Juan de Dios utilizando esta tecnología y también la impresión 3D. Más de 70 pacientes han sido intervenidos por el Hospital Leonés desde octubre de 2021 con este sistema que reduce los tiempos de estancia en el quirófano y también de exposición a la radiación. De todo ello hablaremos en este programa que resumirá las posibilidades de la inteligencia artificial, denominada por algunos el mal tecnológico o la inteligencia infalible. Ya está aquí, pero ¿viene en son de paz? Comenzamos. Si viene en son de paz, es lo primero que hay que preguntarse porque hay cierto miedo a las posibilidades de una tecnología de la que se ha dicho que llegará a controlar incluso a los propios seres humanos. Hablamos ya de ello en la primera parte de este programa en la que me acompaña Sergio González, abogado de RBH Global. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Thais. Y José Alberto Benítez, experto, profesor de la Universidad de León y subdirector de la Escuela de Ingenierías. Buenas noches. Buenas noches, Thais. Lo primero, este miedo a lo desconocido de lo que hablábamos ha generado mucho protagonismo, mucha polémica en los últimos meses.
países, en varios sectores. ¿Cuáles serían los avances más significativos, José Alberto, de la inteligencia artificial y cómo están impactando en nuestras vidas? Bueno, yo creo que al final, gracias a la aparición de ChatGPT a partir de diciembre, empezó a salir más y a dársele más importancia a lo que es la inteligencia artificial a nivel de sociedad, en las noticias, en los medios de comunicación y demás, pero realmente la inteligencia artificial ya lleva muchísimos años funcionando, hay mucha investigación detrás de la inteligencia artificial, se está aplicando en muchísimos ámbitos y bueno, yo particularmente, digamos que por defecto profesional hablo sobre todo de los avances que hay a nivel sanitario y bueno, lo que puedo decir es que gracias a los avances de la inteligencia artificial se está progresando y evolucionando a nivel científico, no solo en el ámbito de la salud, que bueno, es digamos que el que más se acerca a lo mío, sino en muchos otros ámbitos y bueno, en lo que es el día a día, ya directamente desde hace unos cuantos años con los dispositivos que vamos trabajando cada día y que vamos utilizando cada día en nuestra vida diaria. Detrás de eso hay mucha inteligencia artificial, no solo tecnología, hardware y software habitual o convencional, sino que también por detrás hay muchos modelos de inteligencia artificial que nos están ayudando a ser más productivos, pues en definitiva hacer más tareas de las que podríamos hacer si no tuviéramos esos avances. En muchas ocasiones, o casi siempre, la inteligencia artificial utiliza datos que encuentra, ¿no?, nuestros, digamos, sí, por internet, es una cuestión también importante la protección de datos en ese sentido. Me gustaría preguntar a Sergio en este caso, porque hay cuestiones legales en torno a esta inteligencia que no sé si están muy claras, porque no sé si la legislación ha avanzado tanto como la propia inteligencia artificial. ¿Cómo se puede equilibrar esa innovación de la que hablaba José Alberto con la protección de datos, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, el problema que tenemos a día de hoy, tanto en Europa como en España, es que no hay una regulación clara y específica respecto a la inteligencia artificial. Entonces, claro, el problema que están teniendo los operadores jurídicos es el sentar las bases, sobre todo respecto a la responsabilidad civil, es decir, quién indemniza a aquella persona que se pueda sentir lesionada de forma involuntaria por estos sistemas de inteligencia artificial. Ello ha hecho que, claro, que la mayoría del temor que tienen muchos países es a que se están afectando derechos fundamentales de las personas, ya sea en campo de privacidad, protección de datos, derechos de autor, difusión de información errónea, lo que ha hecho que, de alguna manera, pues, desde Europa los países hayan sentado, de alguna manera, las bases de tratar de regular esta inteligencia artificial y que se garantice la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Precisamente, hace poco más de un mes y medio, el 21 de abril, la Comisión Europea ya ha sentado las bases de un futuro reglamento para el uso de la inteligencia artificial, en donde, de alguna manera, se trata de garantizar esos derechos de los ciudadanos y de que establecer una serie de categorías de riesgos a la hora de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, que van desde un riesgo inadmisible, no se va a admitir, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo menor. ¿Cómo se va a regular eso? Pues se van a establecer una serie de sanciones administrativas, tanto para los prestadores de estos sistemas de inteligencia artificial como para los propios usuarios, con sanciones que van hasta los 30 millones de euros y, en el caso de las empresas, incluso sanciones hasta el 6% del volumen anual del negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay un cierto temor al uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, no es baladí que Apple, por ejemplo, ha prohibido a sus propios empleados el uso de ChatGPT, precisamente por temor a que se produzca filtración de datos confidenciales. Incluso algunos otros países también han prohibido el uso de ChatGPT, como es el caso de Italia, aparte de por problemas de privacidad, también por problemas de eliminación de puestos de trabajo y también porque se produzca una difusión de información errónea. Sí que es cierto que se ha creado y se ha alzado la voz de alarma. Yo ayer mismo me desayunaba con una noticia donde el Centro de Control de la Seguridad de la Inteligencia Artificial, bueno, pues ha redactado un documento muy breve en donde viene a culminar de que el avance de la inteligencia artificial pues va a provocar la extinción de la humanidad, incluso comparándolo a nivel de pandemia y a nivel de
una guerra nuclear. Yo creo que no es tan malo, el uso de estas tecnologías no es tan malo. Sí que es cierto que es necesario que haya una regulación para que no se afecten esos derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no todo es tan malo. Por ejemplo, en el campo del derecho, pues se está utilizando por muchos despachos de abogados pues este tipo de herramientas, porque facilita mucho la labor de los abogados, desde para la resolución de un caso, elaborar una estrategia procesal, un análisis de un contrato. Incluso ChatGPT te permite pues establecer una redacción de un texto legal de una manera rápida y eficaz. A modo de ejemplo, pues uno de los grandes bufetes de abogados que tiene sede en España, en Madrid, que es Allen & Overy, pues ha implantado una herramienta de inteligencia artificial que permite a sus abogados pues generar textos legales de una forma rápida y eficaz, ¿no? Entonces, no todo es tan malo en este sentido, pero sí que es necesario legislar. El problema es que legislar va muy lento y el avance tecnológico, y en este caso la inteligencia artificial, pues va a pasos agigantados. Hemos pagado un poco, José Alberto, estos años que hemos compartido nuestras fotos, nuestra vida un poco en Internet, lo estamos pagando ahora. La inteligencia artificial se está nutriendo de todo eso que nosotros a lo mejor sí que le hemos regalado. Bueno, a ver, al fin y al cabo, todas estas fotos, imágenes y demás que compartimos en las redes sociales desde hace tiempo, nosotros antes hemos aceptado una serie de términos y condiciones que habría que leer, pero que poca gente lee, ¿no? Y entonces, pues ahí, evidentemente, pues viene también pues, qué estamos cediendo realmente, que bueno, Sergio lo sabe mucho mejor que yo, pero básicamente... yo esto lo veo siempre desde una perspectiva más positiva que negativa, desde el punto de vista de que gracias a los datos que estamos cediendo de manera legal, evidentemente todo lo que sea ilegal pues ahí ya es otro tema, pero todo lo que estemos cediendo de manera legal que se pueda utilizar para generar herramientas que al final luego nos faciliten el día a día, pues yo creo que es más positivo que negativo, ¿no? Uno de los temas cruciales, y os voy a pedir un poco de brevedad en las respuestas para que nos dé tiempo a abordar más temas, es la responsabilidad legal en caso de un incidente o una decisión errónea que pueda tomar la inteligencia artificial. ¿Cómo se establecen esos marcos legales? ¿Qué ocurre si alguien comete un delito, si la inteligencia artificial cometiese un delito? Bueno, en primer lugar, hoy en día, un delito causado por una inteligencia artificial, por una máquina, un robot, un dron, evidentemente la responsabilidad penal la tiene quien está detrás de esa máquina, quien está al mando de ella. Pero claro, yo me pregunto, ¿y qué va a ocurrir en un futuro cuando una inteligencia artificial de forma autónoma, sin contar con la intervención humana, provoque un delito o cause un daño a una persona? Claro, el problema que tenemos hoy en día es que en nuestro ordenamiento jurídico este tipo de máquinas no tienen personalidad jurídica, por lo tanto no se les puede imputar responsabilidad penal. Pero en un futuro yo creo que esta situación va a cambiar. De la misma forma que era impensable en nuestro país que las empresas pudieran tener responsabilidad penal, pues es posible que este tipo de máquinas pues tengan ese tipo de responsabilidad penal. A modo de ejemplo, en nuestro Código Penal, el artículo 129, pues en la comisión de determinados delitos prevé la posibilidad de que determinadas organizaciones o entidades sin personalidad jurídica pues puedan responder de esos daños causados. Bueno, yo creo que de alguna manera la legislación que está por aprobar pues va de alguna manera a tratar de defender los derechos de las personas que se sientan vulneradas por estos mecanismos. Quiero en este punto preguntar por este asunto a nuestro tercer invitado de la noche, que es la propia inteligencia artificial. Le damos la bienvenida al ChatGPT, que nos acompaña hoy también en esta mesa, y vamos a preguntarle quién es el responsable si se comete un delito a través de él, por ejemplo. ¿Quién es responsable si se comete un delito a través de ChatGPT? Para que la gente vea lo que tarda el ChatGPT en directo en responder. Lo vemos en la pantalla. Ahí está. Dice que no tiene personalidad ni capacidad para cometer delitos, pero que hay herramientas de inteligencia artificial y el uso que se pueda dar recae en quienes lo utilizan, claro, como desarrolladores. Si alguien utiliza el ChatGPT para cometer un delito, la responsabilidad generalmente recae en esa persona que la cometió, porque las leyes van variando según el país. Dice, por ejemplo, si alguien utilizase el ChatGPT para acosar, difamar o cometer fraude, pues esa sería la persona responsable. Digamos, siempre hay alguien físico detrás, ¿no? de toda la tecnología.
Sí, al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, cuando estamos generando un modelo de inteligencia artificial que se encargue, pues, por ejemplo, me voy al ámbito de la dermatología, que es un ámbito en el que hay mucho avance ahora mismo con modelos de clasificación de imágenes. Pues si se genera un modelo de inteligencia artificial capaz de detectar si un nevus es maligno o benigno, pues evidentemente luego la responsabilidad del diagnóstico, supongo, en un futuro, pues será del médico que acabe determinando si el diagnóstico de la máquina es correcto o no es correcto. Entonces yo creo que no se puede dejar o sea, la máquina al final tiene que tener a alguna persona que además esto es algo importante, tiene que tener siempre alguna persona que sea la responsable de responder y de validar lo que le esté ofreciendo el modelo, ya sea un texto, un diagnóstico o lo que sea, vamos. Lo que sí que es cierto es que hay también personas detrás del ChatGPT para cometer ciberdelitos. Está siendo utilizado por los ciberdelincuentes para tratar de engañar a los usuarios, para robar sus datos, conseguir credenciales. Es un aviso que da el INCIBE. Escuchamos a Pablo Gracia, que es técnico de ciberseguridad para empresas de este centro tecnológico. Bien, los ciberdelincuentes utilizan esta capacidad creativa que tiene para generar mensajes falsos o incluso noticias o redactar textos para hacer phishing o phishing dirigido, es decir, spear phishing. Bien, nosotros lo que recomendamos es tener actualizados todos los sistemas, mantener una política de contraseñas elevada y además leer bien y fijarse en la procedencia de los mensajes de correo, de lo que llega y sobre todo el texto. Cierto es que con esta tecnología la redacción de textos ha aumentado el nivel de este texto, así que aconsejamos completamente el fijarse muy bien en el texto. Pues vamos a preguntarle de nuevo a nuestra invitada, la inteligencia artificial. Le preguntamos, ¿sabes que hay gente que te utiliza para cometer ciberdelitos? Vamos a esperar la respuesta. Dice, sí, soy consciente de que algunas personas pueden intentar utilizar herramientas de inteligencia artificial para llevar a cabo actividades delictivas. Dice que puede inducir estafas y es importante que el mal uso de la tecnología es responsabilidad de las personas. Y sí que dice que bueno, las autoridades legales y la seguridad cibernética trabajan constantemente para investigar y perseguir. Quiero decir, es consciente porque al final él se nutre de todo lo que hay en Internet, ¿no? Es necesario que la gente entonces esté informada, pero no sé si se le escapa a la gente la información cuando hablamos de tecnologías que van avanzando tan rápidamente. Pues a ver, yo le doy muchísima importancia y siempre que, bueno, estos últimos meses, como se ha puesto esto de moda, pues he tenido que hablar en distintos foros y yo al final siempre equiparo el avance de la inteligencia artificial y la aparición de herramientas como ChatGPT con la aparición mismamente me acuerdo en el año 98 cuando salió la Encarta 98, que era una enciclopedia que teníamos en CD, ¿no? Y aquello pues al principio en los colegios y demás decían, bueno, es que la gente va a copiar los trabajos directamente de lo que pone la Encarta, o por ejemplo cuando apareció Internet, pues la gente va a copiar las cosas de Google, la famosa página del Rincón del Vago que se hizo famosa al principio cuando emergió Internet, ¿no? Con esto evidentemente es otra herramienta más que se puede utilizar para bien y para mal y sobre todo en el ámbito educativo. Entonces yo creo que ahí los formadores desde la educación primaria y la educación secundaria y luego ya en la universidad nosotros tenemos que ir educando a las nuevas generaciones a cuándo se puede utilizar este tipo de herramientas, a cómo utilizar este tipo de herramientas y fomentar también pues, que siga existiendo evidentemente pensamiento crítico, capacidad de validación de que lo que nos está ofreciendo la máquina, pues luego nosotros digamos, oye, pues mira, somos capaces de determinar si lo que nos está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, bueno, en definitiva, la educación y la formación en el ámbito de las herramientas digitales y más concretamente de las herramientas de inteligencia artificial, creo que es una cosa fundamental y que se tiene que integrar en la sociedad y que tenemos que tener, digamos que en la cabeza e ir haciéndolo en la medida de lo posible, desde ya, vamos. Lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial ha despertado ciertas preocupaciones, y lo comentaba también Sergio al inicio, de sustitución de empleos. Lo hemos dicho también en la introducción del programa que hay profesiones que están amenazadas y entre ellas tiene mucho que ver con la educación y con el derecho. Hablan incluso de los jueces que pueden llegar a ser sustituidos porque al final tú le dices esto ha pasado así, 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 estos son los hechos y él te dictaría una sentencia. No sé si es... Bueno, sí, eso se ha comentado, lo que pasa que bueno, eso está por ver, ¿no? De alguna manera yo creo que llegar a eso, en mi opinión, a que una máquina pueda dictar una sentencia, lo veo complicado.
no imposible, pero lo veo difícil. Es decir, ahora mismo en derecho, como decía, este tipo de herramientas sirven pues, para ayudar en la labor, en la labor diaria de un abogado a la hora de redactar una demanda o buscar jurisprudencia para un caso, pero que llegara un juez, en este caso una máquina, a poder dictar una sentencia, yo lo veo complicado. Vamos, yo espero no verlo, sin perjuicio de que se haga en el futuro. Aunque llegue, que no estemos aquí. ¿La educación se podría sustituir, o mejor dicho, vamos a tiempo de mitigar esos efectos negativos que puede tener la inteligencia artificial en la sustitución de empleos? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, vuelvo un poco al ejemplo de antes, ¿no? O sea, el tener acceso a todos los datos que tenemos ahora con Internet, desde que emergió Internet, realmente podía supuestamente poner en peligro la educación, porque dices, bueno, ya tengo acceso a todo el contenido que me puede estar explicando un profesor en clase, lo tengo directamente en Internet. Entonces, ¿para qué tengo que ir a clase o para qué tengo que estudiar una carrera o lo que sea? Al fin y al cabo, vuelvo otra vez a la misma idea. Lo que tenemos es que nosotros como docentes implementar ya el uso de este tipo de herramientas y no rehuir de ellas ni intentar venderlas como que es algo de lo que tenemos directamente que evitar en clase, y lo que tenemos es que implementarlas en nuestra docencia y educar también a la población a saber utilizarlas, en definitiva. Pero yo no lo veo como una amenaza de cara a que vaya a quitarnos los empleos. Sí que yo creo que va a cambiar algunos roles, es decir, hay algunos tipos de trabajo que seguramente, pues, en lugar de tratar, pues, por ejemplo, como lo que comentaba Sergio ahora, de que puede ayudar a generar pues, distintos textos legales con una mayor rapidez, al fin y al cabo siempre tiene que haber un experto que tenga que validar realmente lo que ha escrito la máquina e incluso corregir algunas cosas, pero que va a facilitar o a permitirnos trabajar de una forma más deprisa y evitar actividades que sean o tareas que sean más mecánicas, pues nos puede ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo más como un avance, que evidentemente vamos a tener que tener un cambio de mentalidad en cuanto a las tareas que nosotros vamos a tener que realizar, pero yo creo que no es que vaya a acabar con el empleo. Al fin y al cabo es como cuando apareció las máquinas y el mundo de los automatismos, que dijimos, pues todas las personas que están haciendo todo de manera manual se van a ir al paro, ¿no? Hemos seguido viviendo y existiendo como sociedad, han cambiado roles, han desaparecido algunos tipos de puesto de trabajo, pero han aparecido otros. Entonces, yo creo que es donde vamos. ¿Cómo se mantiene actualizado tanto el plan de estudios, por ejemplo, en el caso de los profesores de la universidad, que aquí se imparte un grado de inteligencia artificial, como los propios abogados, porque es una tecnología que evoluciona muy rápido? Me imagino que habrá que estar constantemente actualizado, pues tanto por cuestiones legales como por cuestiones académicas. Bueno, desde nuestra escuela yo ahí puedo presumir, por suerte, de que el personal docente investigador que la componemos, destaco que somos personal docente e investigador, porque de cara a la sociedad muchas veces parece que solo damos clase, pero en realidad también investigamos. Y por suerte aquí en León tenemos un polo muy importante, tenemos muchos grupos de investigación que están muy centrados en el ámbito de la inteligencia artificial desde hace ya bastantes años, no desde antes de ayer. Y entonces, bueno, pues gracias a ese conocimiento que tenemos en general el personal docente investigador que estamos ahí en la escuela, básicamente el contenido que se da en las asignaturas de los grados relacionados con esto, en este caso del grado de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, pues al final el contenido va a estar actualizado. Y entonces, pues bueno. ¿Cómo se trabaja en el ámbito legal? Bueno, lo que afecta a mi colectivo, claro, hay mucha gente mayor y esto, bueno, pues puede parecer un tema tabú, ¿no? Pero bueno, yo creo que los colegios de abogados pues, deberían de dar formación a los colegiados con relación a este tipo de herramientas, porque la verdad es que sí, es interesante. Yo personalmente pues me estoy estudiando, estoy informándome al respecto de estas tecnologías y la verdad es que es interesante. Quizá también legislar desde los gobiernos, ¿no? Incluso desde la Unión Europea. Quería hablar porque la inteligencia artificial también plantea interrogantes sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, y quiero que veamos ahora una composición que hemos elaborado con una aplicación de deepfake que consiste, bueno, en poner la cara de una persona en la de otra y lograr movimientos con los que parece que sea una imagen real. Over the rainbow
I heard of. Bueno, aquí hemos utilizado mi imagen porque yo obviamente he dado mi consentimiento para mí misma, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien se utiliza su imagen sin su consentimiento? Porque hemos visto incluso, bueno, mejor elaborado que esto, declaraciones, por ejemplo, de algún político diciendo algo y no es real, ¿no? Aquí hablamos de propiedad intelectual, hablamos de derecho a la propia imagen. ¿Qué ocurre? ¿Esto se puede denunciar si alguien...? Sí, en principio sí, una persona que se ve afectada porque se ha utilizado su imagen sin su consentimiento, pues evidentemente lo puede denunciar. Aquí la cuestión es que si una inteligencia artificial crea una obra, ya sea literaria, artística, científica, y lo que comentábamos, y hay una persona detrás, pues bueno, pues ahí sí que se generan unos derechos de autor y eso sí que está protegido por el derecho de propiedad intelectual. Ahora, ¿qué ocurre cuando ahora o en el futuro una inteligencia artificial de forma autónoma, sin necesidad de que haya una persona detrás, crea una obra? Claro, hoy en día con nuestra legislación ahí no estaría amparada por los derechos de autor ni por el derecho a la propiedad intelectual, dado que con arreglo a nuestra legislación, y cito el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 5 define quiénes son las personas o autores de una obra, y dice que el autor es una persona natural que crea una obra literaria, artística, científica, con lo cual la inteligencia artificial no es una persona, con lo cual ahí no afecta derechos de autor. Pero sigo insistiendo, si una persona se le utiliza sin su consentimiento una imagen, pues sí que podría ser denunciable, evidentemente. Es que vemos como real algo que no lo es, vemos una persona hablando que no está ahí hablando, vemos incluso que se coge la voz, ¿no?, característica de algunos actores o de algunos políticos y se utiliza para ponerle en una imagen que no es real. ¿Hasta dónde va a llegar, José Alberto, esta tecnología? Bueno, pues yo no tengo aquí una bola de cristal para decir hasta dónde va a llegar. Lo que sí que es verdad es que desde que publicaron ChatGPT y la versión que nos han querido mostrar, porque yo sé que por detrás, por ejemplo, si compramos la versión de pago de ChatGPT, nos permite utilizar otro modelo más avanzado, que es el GPT-4 y demás, y yo sé que ese modelo es multimodal, que significa que ya es capaz de procesar imágenes, no solo de procesar textos, sino de procesar también imágenes, procesar audios, pero realmente nosotros en la herramienta que estamos utilizando ahí solo podemos utilizarlo de momento con textos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Pues realmente no lo sé. Lo que sí sé es que algunos avances que está viendo ahora mismo, por ejemplo, en estos últimos días sí que he visto pues, a varios influencers que están publicando en sus redes sociales cómo mediante herramientas que hacen uso de inteligencia artificial han clonado su voz y aparecen, por ejemplo, ellos cantando cierta canción, pero que no la han cantado ellos, sino que la han hecho todo a través de herramientas de inteligencia artificial. Claro, bueno, esto es en este caso para entretenimiento, pero por ejemplo yo de cara, desde el punto de vista más positivo que puede haber, pues por ejemplo el hecho de que alguien comparta información de manera divulgativa en un idioma en sus redes sociales, pues yo veo muy cercano un avance tal que, por ejemplo, una persona que esté abriendo ese mismo vídeo en Japón, si yo lo he hecho aquí en español y demás, pues puede ser que en Japón abran el mismo vídeo y ya directamente, en lugar de escucharme a mí en español, pues me escuchen a mí, vean mi imagen, pero me escuchen con mi tono de voz, hablando seguramente en japonés sobre lo mismo que he dicho en español. Bueno, ese es un ejemplo de hacia dónde podemos dirigirnos. ¿El doblaje, por ejemplo, en el cine? Hombre, el doblaje es una de las cosas que yo creo que, por ejemplo, más afectada va a ser. Claro, vuelvo a lo mismo. ¿Desaparecerán los actores de doblaje? Yo creo que no, que habrá un cambio de roles o no sé cómo sería esa interpretación, pero que al fin y al cabo, pues bueno, evidentemente para el ejemplo que me has puesto, pues sí, puede ser una utilidad que puede tener la inteligencia artificial.
Bueno, avanzará no tanto como para acabar con la humanidad, como decía Sergio que había leído, espero. Yo espero que no. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas Saludos, gracias. gracias. Hacemos ahora una pausa y seguimos hablando de inteligencia artificial en unos minutos. Arrancamos la segunda parte del programa hablando de la utilización de la inteligencia artificial en las empresas leonesas y nos acompañan en la mesa el director del Departamento de Desarrollo de Negocio de Proconsi, Raúl Ordaz, buenas noches, y el responsable de Inteligencia Artificial y Big Data de Seridia, Óscar García Olaya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hablamos de Proconsi y de Seridia, son dos empresas que han comenzado ya a utilizar inteligencia artificial. No sé qué ha llevado a tomar esta decisión y cuáles son los principales beneficios que ya están obteniendo o que esperan obtener con la implementación de esta tecnología. Bueno, nosotros en nuestro caso en Seridia, yo creo que todo surgió a raíz de que, bueno, yo acabé en 2017, presenté mi doctorado, que estaba relacionado con visión artificial y con inteligencia artificial, y a partir de ahí, cuando entré en Seridia a trabajar, pues vimos que era una oportunidad crear una rama de negocio en la que intentáramos aprovechar todos los datos que tenían ya los clientes con los que estaba trabajando Seridia para intentar sacar información y ayudarles a automatizar ciertos procesos con este tipo de tecnologías. ¿Es en la automatización de procesos donde también se utiliza la inteligencia artificial en Proconsi? Sí, es una de las partes. Nosotros estamos trabajando tanto en la parte de visión artificial, como comentaba él, contra inteligencia artificial, y luego también estamos desarrollando procesos de copilotaje en el proceso de programación de las soluciones, que exista un trabajo conjunto entre la inteligencia artificial y los desarrolladores, de manera que ya no solo el proceso en sí se agilice, sino también el proceso de documentación. Y aparte también en todo el planteamiento de atención al cliente, de soporte técnico, etcétera, facilita también mucho las consultas y agiliza mucho el proceso de atención. No sé si llevan ya mucho tiempo utilizándolo y cuál ha sido esa experiencia en términos sobre todo de adaptación y de capacitación de los empleados. Bueno, en mi caso nosotros somos un equipo bastante joven, ahora somos casi 10 personas y realmente en la universidad hay ciertas asignaturas que se dan, sobre todo en el grado anterior de informática, que se dan de inteligencia artificial, pero nosotros sí que vemos muy importante hacer un esfuerzo inicial de formación a las personas que se incorporan a este puesto de trabajo, que sobre todo los que vienen de la universidad, para ir formándoles y darles las bases para que puedan luego ir desarrollándose. Además, bueno, es una tecnología que como va cambiando día a día, cada día te levantas y hay una nueva cosa que ha salido o ha surgido una nueva aplicación, una nueva herramienta, pues son cosas que hay que ir evolucionando y que hay que ir aprendiendo día a día, o sea, no se está estancado y lo importante es que la gente que esté metido dentro de este tipo de desarrollos sea gente que le guste aprender, que le guste ir viendo cosas nuevas y que tenga esa capacidad para ir adaptándose a lo nuevo que va surgiendo. De ahí quizá la importancia de la formación, ¿no?, de los empleados. Eso es esencial, el que exista constantemente en todas las fases del desarrollo de nuevas soluciones una formación continuada al empleado, puesto que al final la inteligencia artificial va a ser su compañero de trabajo, de manera que tiene que llevarse bien con él, tiene que saber cómo supervisar los resultados de esa inteligencia artificial e incluso formar parte, como no, del aprendizaje de la inteligencia, ¿no? Entonces, el plan formativo, por decirlo de alguna manera, va en paralelo a la construcción de la inteligencia artificial y una no podría existir sin la otra. Hemos hablado en la primera parte del programa de las cuestiones legales, pero se nos ha olvidado comentar, más que nada no teníamos tiempo, la parte de la ética y la responsabilidad, que también son aspectos cruciales y que yo no sé si se trabaja en cumplir esos aspectos éticos, cuáles son los principios con los que trabajan las empresas, por ejemplo, en el caso de Proconsi, Raúl. Pues mira, nosotros estamos trabajando mucho en este asunto en colaboración con el Gobierno de España y a través de las asociaciones y confederaciones a las que pertenecemos en la elaboración del Acta de Derechos Digitales del Ciudadano. Eso es por la parte, vamos a decir, más legal. Por supuesto, en la parte ética para nosotros es crucial. Entendemos que la inteligencia artificial es una herramienta más con la finalidad de poder sacar el trabajo adelante de una manera más ágil y satisfactoria para todos, para el desarrollador y para el cliente, pero creemos que en ningún caso la inteligencia artificial ha de perjudicar ni al usuario final, ni a las empresas y, por supuesto, tampoco a los trabajadores. Como contienen las propias actas de derechos, siempre se tiene en cuenta que el ser humano y el medio ambiente han de ser siempre los objetivos prioritarios de cualquier desarrollo, digital o no. En ese sentido,
creemos que partiendo de esa premisa es fácil identificar cuáles son los riesgos éticos que podría conllevar. Si hay un trabajador que se plantea algún tipo de problema ético, ¿lo comenta en la empresa? Quiero decir, ¿cómo funciona en ese aspecto en el día a día? Sí, yo creo que sí, que no hay ningún tipo de problema. Además, nosotros todos los proyectos que desarrollamos vienen asesorados anteriormente por todo el equipo de negocio, el equipo de marketing, el equipo de comercial. Entonces todos nuestros proyectos están muy bien estudiados previamente y todo lo que hacemos al final son cosas que realmente van a ayudar tanto a los clientes como, dependiendo a quién afecta, a un cliente directo o al resto de personas. Pero vamos, todos los trabajos en los que hay muchos trabajos que se pueden hacer hoy en día que pueden ser buenos, muchos más seguramente que los que más se comentan hoy en día, que son los que pueden llegar a ser más sensacionalistas o más fraudulentos, o que pueden llegar a casos mucho más problemáticos. Sí. Vamos ahora a conectar en directo a través de videollamada con Alberto Castaño, que es de la empresa Recoge Analytics. Nos atiende desde Asturias, pero es una empresa cofundada por un leonés, y con él vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, porque su empresa ha creado una herramienta que a través de la inteligencia artificial redacta automáticamente la información que el paciente le traslada al médico en una consulta, con lo que se ahorran tiempos, ¿no? Sí, exacto. Buenos días. Exacto, sí, desde Recoge hemos desarrollado Relisten, que es justo lo que comentas, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que tiene el objetivo de agilizar y mejorar todo el proceso de documentación en consultas médicas. Para ello utilizamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, para ser capaces pues, de escuchar esa conversación entre médico y paciente dentro de una consulta, transcribirla y finalmente documentar automáticamente todo lo que... Nuestro principal objetivo al desarrollar esta herramienta Relisten es liberar al médico de la carga de tener que estar tomando notas y documentando la consulta en tiempo real, porque sabemos que el tiempo es un recurso muy valioso, especialmente en el ámbito médico, y al automatizar esta tarea pues permitimos que los médicos se centren plenamente en sus pacientes y puedan ofrecerles una atención más personalizada. Es un campo, Alberto, sensible este de la medicina. Puede generar incluso cierta desconfianza, ¿no? El hecho de que alguien sepa que se está utilizando inteligencia artificial, o los pacientes entienden que no hay ventajas con ella, pero sí existen esas ventajas realmente en la sanidad. Sí, a ver, es totalmente comprensible que el uso de inteligencia artificial en el campo de la medicina pueda generar cierta preocupación o cierta desconfianza, ¿no? Pero al menos nosotros con los hospitales y con los pacientes con los que hemos colaborado hemos recibido una respuesta generalmente positiva, y yo creo que aquí es importante destacar que Relisten, nuestra herramienta, no pretende reemplazar la interacción médico-paciente ni la toma de decisiones médicas, que yo creo que es uno de los grandes miedos en este tema, sino que busca ser una herramienta que empodere al médico, ¿no? que complemente y que facilite la documentación de la consulta, y que esta documentación sea precisa y exhaustiva, haciendo que al final la productividad y el tiempo del personal médico pues, se pueda centrar en otros aspectos más relevantes, como lo que comentábamos, pues eso, el diagnóstico o esa toma de decisión clínica. Es uno de los ejemplos en los que la inteligencia artificial aporta algo beneficioso, algo bueno, lejos de esos miedos de los que hablábamos en la primera parte del programa. Gracias, Alberto, por atendernos en directo. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Bueno, hemos visto, hablamos del campo de la medicina, que sí que es un campo más sensible. En el caso de Seridia y de Proconsi, como son empresas tecnológicas, ya como que está un poco asumido, ¿no?, por parte de los clientes que se pueda utilizar inteligencia artificial en una empresa. Por esa parte no tenéis estos problemas que podían tener ellos, pero sí que la inteligencia artificial expone también a ciertos riesgos a las propias empresas. Lo hemos visto antes con el INCIBE. No sé si habéis notado que tengáis que a lo mejor invertir más en ciberseguridad o tener más cuidado con los peligros o vulnerabilidades que se puedan ocasionar. Bueno, yo creo que cualquier compañía tecnológica de cierto nivel, en el momento en que comienza a desarrollar un nuevo producto, tiene en cuenta la ciberseguridad como un valor esencial. En ese sentido, con la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Por supuesto, hemos de proteger los datos que utilizamos, hemos de proteger, como no, los desarrollos por una cuestión industrial, vamos a decir, pero son ya procedimientos que cualquier compañía tecnológica tiene muy interiorizados. Existen riesgos
Claro está que existen, también es una cuestión de seleccionar los productos de inteligencia artificial más adecuados, que respeten de una forma más sólida y continuada esos derechos, y en ese aspecto, si el análisis previo al desarrollo de los productos ha sido correcto, no debería haber problemas. Evidentemente siempre puede haber imprevistos, pero no debería. Sí que obliga también quizá a estar actualizado, ¿no? en permanente actualización para evitar esas vulnerabilidades en las empresas. Sí, pero bueno, como comentaba mi compañero, al final estamos trabajando siempre en proyectos que exigen ese tipo de seguridad, en proyectos de bancarios, del sector financiero, proyectos de seguridad, proyectos médicos también. Todo eso ya, se utilice o no se utilice inteligencia artificial, tiene que llevar por detrás toda una seguridad que ya llevamos muchos años implementando, con lo cual esto no es un extra, por así decirlo, ya viene de serie con todos los proyectos. Sí que hemos visto que la inteligencia artificial, lo comentábamos en la otra parte del programa, genera cierto miedo a la automatización de algunos empleos o incluso sustitución de puestos de trabajo. No sé si por un lado se puede hablar de que genera nuevas oportunidades laborales o tiene cierta razón de ser ese miedo a la pérdida de empleos. Bueno, vamos a ver, como cualquier nueva tecnología o cualquier revolución, va a suponer el recomponer en cierto aspecto el panorama laboral. Existen estimaciones que hablan acerca de que en torno a un 20 o 25% de los puestos de trabajo van a requerir de un rediseño en ese aspecto, puesto que la inteligencia artificial va a tomar liderazgo en esos campos. Entendemos que en esta fase de la inteligencia artificial, ya no voy a entrar cuando llegue la denominada superinteligencia, pero en esta fase de la inteligencia artificial es el ser humano el que tiene que establecer cuáles son los parámetros y cuál es el camino a seguir en cada caso. Si evidentemente nos empeñamos en que la inteligencia artificial destruya puestos de trabajo, claro está que va a ocurrir, pero yo creo que hay que ser optimistas. Al final es un recurso más y si hacemos un uso consciente, ético y responsable, no tiene por qué haber ese problema. Por supuesto, habrá puestos de trabajo que requieran de nuevas especializaciones y aparecerán nuevos empleos, pero creo que va a ser algo perfectamente sobrellevable, igual que cuando ocurrió la revolución industrial tuvimos que asumir cambios, ¿no? Pues va a ocurrir un proceso similar. Quizás es preferible agarrarse a eso que comenta Raúl de la generación de nuevos empleos, ¿no?, asociados a la inteligencia artificial, más que la pérdida de los empleos tradicionales. Sí, al final yo creo que es como comentaba también José Alberto en la primera parte, que al final estas nuevas herramientas lo que van a hacer es facilitar tareas que antes había que desarrollar y que se dedicaban mucho tiempo a hacerse y que ahora que se van a poder automatizar de una manera más sencilla, van a permitir que salgan nuevos roles, nuevas actividades que hasta ahora no se podían hacer porque nos llevaban todo el tiempo realizar las tareas automáticas. Entonces yo creo que no van a desaparecer, sino que se van a especializar y que van a ir evolucionando hacia algo que nos pueda ayudar a todos a crecer más rápido y a aumentar nuestras capacidades. Me da la impresión, tanto con los primeros invitados como con vosotros, cuanto más conocéis la inteligencia artificial, más optimistas sois. Quiero decir, ese miedo quizá es más a lo desconocido que otra cosa, ¿no? Es lo que dice la gente, viene a acabar con nosotros la inteligencia artificial, con el ser humano. Cuanto más se trabaja con ella, más se ven las posibilidades. Claro, a ver, evidentemente la inteligencia artificial por el momento es una desconocida para la mayor parte de la población, pero realmente en el entorno tecnológico, pues ya desde Alan Turing se están utilizando modelos de inteligencia artificial en los años 40 o 50. Riesgos hay que saber afrontarlos, pero yo creo que caer en el sensacionalismo no es beneficioso, porque al final hemos de sacar lo máximo posible de cualquier recurso. E indudablemente el potencial que tiene la inteligencia artificial, yo diría que es de los mayores de la historia, en cuanto a recurso productivo y a la hora de favorecer y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces hemos de trabajar en esa parte y no yo creo en la contraria de tener miedo y empezar a plantearnos que va a destruirnos, etcétera, etcétera. Creo que no toca. ¿Cuáles son las áreas en las que Seridia o Proconsi tienen previsto expandir este uso de la inteligencia artificial en el futuro? Porque no sé si hay alguna aplicación concreta que les entusiasme más explorar o que estén ya trabajando en ella. Nosotros nos estamos encontrando con muchísimas actividades diferentes. Al final es una herramienta transversal que se puede utilizar. Si hay datos, se puede utilizar prácticamente en cualquier cosa. Entonces, desde análisis de cualquier tipo en el sector financiero estamos trabajando mucho, sector de vigilancia, sectores de farmacéuticos, sectores médicos. Yo creo que todos los datos, todos los sitios en los que haya datos, en todos los campos en los que haya información que se pueda tratar, es un campo susceptible de ser mejorado mediante técnicas de inteligencia artificial. Entonces,
es algo que a día de hoy nosotros somos muy optimistas, sí, porque cada vez hay más datos y cada vez la gente muestra más interés por utilizarlos y por sacar beneficio de esos datos. Muchas veces la gente antes tenía datos, pero los tenías almacenados simplemente porque era obligatorio por ley tener un backup de tu información o porque simplemente los querías guardar para cubrirte las espaldas por si algún día te hacían falta. Pero hoy en día están viendo que esos datos realmente se pueden utilizar y se pueden sacar mucha información con ellos, con lo cual yo estoy dispuesto y abierto a trabajar en casi cualquier cosa. Raúl. Por nuestra parte, como te comentaba antes, llevamos muchos años trabajando en la parte de visión artificial en relación con el transporte público de pasajeros, también aplicada a la seguridad e incluso con algunos proyectos que tienen que ver con la ganadería, la agricultura, etcétera. Por supuesto, seguiremos trabajando en esa línea, pero como no, hemos de integrar este nuevo recurso a todas nuestras soluciones. Somos un referente a nivel nacional en lo que tiene que ver con los hidrocarburos, con las estaciones de servicio y la distribución de hidrocarburos. Pues, como no, habrá que integrar procesos de inteligencia artificial que optimicen rutas, que optimicen entregas, gestión documental, etcétera, etcétera. Creo, como dice mi compañero, que la inteligencia artificial va a abarcar absolutamente todos los sectores y de aquí a 4 o 5 años prácticamente todas las empresas de tecnología la tendremos implementada en todas las soluciones. Precisamente lo hablábamos en la introducción del programa y nos va a servir también para cerrar el círculo, porque hay muchas empresas que miran aún con recelo la aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial y no la quieren implementar. Empresas como Seridia, como Proconsi, que ya la están utilizando, ¿qué le dirían a esas empresas que todavía no se atreven a implementar esta tecnología? Al final es una tecnología que es eso, que si no la utilizas te va a llevar por delante el resto de empresas, porque es algo que realmente se está utilizando y se está utilizando, como comentaba Raúl, desde hace muchos años y con resultados ya contrastados. No es algo que haya salido a partir de los últimos 5 meses y que la gente esté diciendo esto puede ser una cosa que realmente funcione. O sea, nosotros tenemos contrastado que funciona y que hay muchas ramas donde funciona realmente bien, con lo cual yo creo que el utilizar la inteligencia artificial solo puede ser un beneficio para este tipo de empresas. ¿Es aplicarla o quedarse atrás? Sin duda. Ahora mismo, por las prestaciones que ofrece, y estamos en una fase todavía muy inicial de estos nuevos desarrollos, el hecho de como empresa no asumir su incorporación a los procedimientos y a los procesos productivos implica quedarse atrás y, por tanto, ofrecer peores plazos a los clientes, ofrecer peores productos, y, en definitiva, apostar por algo que es erróneo. Hemos de apostar siempre por la evolución. Por algo que ya está aquí, además. Pues esto es lo que ha dado de sí este programa sobre inteligencia artificial. Son unas pequeñas pinceladas de una tecnología que parece no tener límites y sobre la que podríamos hacer varios programas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y nos vamos, no sin antes emplazarles a seguir también el próximo Analízale, el sábado que viene, que estará dedicado a la despoblación en positivo y lo conducirá Natalia García de la Riva. No se lo pierdan. Buenas noches.